Historia de Aarón en la Biblia. Aarón nació en Egipto, durante el tiempo en que los israelitas ya vivían como esclavos bajo la opresión del faraón. Era de la tribu de Leví, hijo de Amram, y Jocabed fue hermano mayor de Moisés y de Miriam. Miriam era la hermana mayor, una profetisa. Aarón fue el segundo, Moisés el menor, nacido en un tiempo de persecución contra los varones hebreos. Al ser mayor que Moisés, Aarón no sufrió el decreto del faraón de matar a los niños hebreos recién nacidos, pues ya había pasado esa edad. Creció en Egipto en medio de la esclavitud, aprendiendo las costumbres de su pueblo, y llegó a ser respetado como un líder entre los levitas. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente para liberar a Israel, Moisés puso objeciones porque no se sentía apto para hablar en público. Entonces Dios designó a Aarón como su portavoz. Fue así como Aarón se convirtió en el intérprete y colaborador de Moisés ante el faraón. Mientras Moisés representaba la autoridad de Dios, Aarón era su boca. Juntos se enfrentaron al faraón y realizaron las señales milagrosas que Dios les mandó. Aarón arrojó su vara que se convirtió en serpiente. Extendió su mano con la vara sobre las aguas de Egipto para convertirlas en sangre. Participó en el inicio de las plagas que azotaron Egipto. En el cruce del Mar Rojo, aunque no se menciona específicamente su papel, es evidente que Aarón estuvo entre los líderes que animaron al pueblo. Después del milagro, participó en la celebración junto con Miriam, quien tomó el pandero para alabar a Dios. Tras la llegada al monte Sinaí, Moisés subió a recibir la ley. Allí Dios escogió a Aarón y a sus descendientes para que sirvieran como sacerdotes en el tabernáculo. Aarón fue ungido como primer sumo sacerdote de Israel. El papel de Aarón fue fundamental. Debía interceder por el pueblo, ofrecer sacrificios y mantener la comunión de Israel con Dios. El sumo sacerdote era el mediador visible entre Dios y los israelitas. El becerro de oro. Su gran caída. Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. El pueblo, impaciente, pidió a Aarón que les hiciera dioses visibles que los guiaran. Aarón cedió a la presión y tomó el oro de las joyas del pueblo, moldeando un becerro de oro. Luego proclamó: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». Incluso levantó un altar y declaró fiesta. Esta acción provocó la ira de Dios y de Moisés. Aarón intentó justificarse diciendo que el becerro salió del fuego, pero su culpa fue evidente. La tierra se abrió y tragó a los rebeldes. Este evento reafirmó que el sacerdocio de Aarón era designio de Dios y no una elección humana. Para confirmar públicamente la elección divina, Dios mandó que cada tribu presentara una vara. La vara de Aarón, representante de la tribu de Leví, brotó, floreció y dio almendras en una sola noche. Aarón quedó en silencio, sin poder siquiera expresar lamento, mostrando su sometimiento al juicio de Dios. Solo sus hijos Eleazar e Itamar continuaron en el sacerdocio. En Cades, cuando el pueblo se quejaba de sed, Dios ordenó a Moisés hablar a la roca. Sin embargo, Moisés golpeó la roca 2 veces, y Aarón participó en esta desobediencia. Por este pecado, Dios declaró que ninguno de los dos entraría en la tierra prometida. Así la misión de Aarón llegaba a su fin. Dios mandó a Moisés subir con Aarón y su hijo Eleazar al monte Hor, cerca de Edom. Allí, delante del pueblo, Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar, su hijo, como señal de sucesión. Aarón murió en la cima del monte, y todo Israel lo lloró durante 30 días. Según la cronología bíblica, murió a los 123 años de edad. Su muerte marcó el fin de una etapa, pues Aarón había sido el primer sumo sacerdote y líder junto a Moisés en los inicios de Israel como nación. Primer sumo sacerdote. Estableció el modelo del sacerdocio levítico, mediador entre Dios y el pueblo. Figura de debilidad y misericordia. Sus errores muestran que incluso los líderes escogidos pueden fallar, pero Dios puede restaurar. Su descendencia, la línea sacerdotal de Israel, los hijos de Aarón, se mantuvo durante siglos, hasta la época de Cristo. Un tipo de Cristo. Aunque imperfecto, Aarón apuntaba hacia el sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, quien intercede eternamente por su pueblo. Aarón fue un hombre clave en la historia bíblica. Líder, hermano, profeta y sacerdote. Vivió momentos de gloria y de fracaso.
Fue vocero de Moisés, ungido como sumo sacerdote, pero también constructor del becerro de oro y partícipe del pecado en Meriba. Sin embargo, su vida muestra la fidelidad de Dios, que a pesar de las debilidades humanas, cumple sus planes. Murió antes de entrar en la tierra prometida, pero dejó un legado imborrable en la historia de Israel. En él se combinan la grandeza del llamado divino y la fragilidad humana.